Hola, buen día, asesor licenciado Miguel Ángel Espinosa Arreola. Soy Erika Viviana Rolón Molina, con matrícula 2300970 de la licenciatura en Derecho, en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Nombre del módulo: Protección Internacional en materia de derechos humanos. Nombre del reto: Criterios relevantes. Con fecha del 3 de marzo del 2026. Los hechos del presente caso se refieren a la presunta desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco, que habría tenido lugar desde el 25 de agosto de 1974, a manos de efectivos del Ejército en el estado de Guerrero, México. Según la Comisión Interamericana, las alegadas violaciones derivadas de este hecho se prolongan hasta la fecha, por cuanto el Estado mexicano no ha establecido el paradero de la presunta víctima ni se ha encontrado sus restos. De acuerdo al alegado por la Comisión, a más de 30 años de los hechos existe un total impunidad, ya que el Estado no ha sancionado penalmente a los responsables ni ha asegurado a los familiares una adecuada reparación. Por lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por alegada la violación de los derechos consagrados en la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, la Corte declarará la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los artículos 5, derecho a la integridad personal, garantías judiciales y protección judicial de la Convención Americana, en perjuicio de los familiares del señor Radilla Pacheco. Por otro lado, solicitó que se declare el incumplimiento por parte del Estado del artículo 2 en la Convención Americana y por último, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado la adopción de determinar medidas de reparación pecuniarias y no pecuniarias. Los hechos del caso: es la desaparición forzada en 1974, contexto de la represión gubernamental y el impacto en víctimas y sociedad. El caso Radilla Pacheco es un hito en la lucha de los derechos humanos en México, donde se reclama la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco por parte del Estado mexicano en 1974. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia condenatoria resaltando la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos y la importancia de reparar el daño a las víctimas y a sus familias. Proceso ante la Comisión. El proceso legal de las etapas claves en la denuncia del caso Radilla Pacheco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A lo largo del tiempo, los derechos humanos se han vulnerado, teniendo como resultado la afectación a la dignidad humana, así como también la realización de actos de dominio. Proceso ante la Comisión. En 2001 se presenta oficialmente el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, marcando el inicio del proceso internacional. En 2009, la Comisión Interamericana emite un informe en el que concluye que el Estado mexicano es responsable por la desaparición forzada, destacando las violaciones a derechos humanos ocurridos. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite su decisión final ordenando al Estado mexicano que asuma su responsabilidad y otorgue reparaciones a las víctimas y a sus familiares. Razonamiento de la Corte. Responsabilidad del Estado mexicano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció de manera firme la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, considerando que este acto violó varios derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y a la protección judicial. Este reconocimiento es fundamental para la construcción de un marco de responsabilidad estatal frente a violaciones de derechos humanos. Impacto en la justicia y derechos humanos. Además, la Corte analizó las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurrieron en el contexto, destacando en el papel del Estado en la impunidad de estos actos. La Frente enfatizó que la justicia no solo se refiere a la sanción de los derechos y los responsables, sino también a garantizar la reparación de las víctimas y a sus familiares, así como prevenir futuras violaciones. Conclusión y trascendencia de la sentencia. Para finalizar con esta investigación,
respecto al caso Rosendo Radilla, ya que era capaz, se puede mencionar principalmente que fue un hombre con un gran liderazgo, ya que era capaz de realizar un cambio a su pueblo. Sin embargo, las circunstancias y actos violentos no permitieron que éste siguiera participando en causas sociales. También mencionar que era un hombre de familia, íntegro y persistente, siendo así que a través de sus cambios sociales reflejaba su compromiso y propósito de cambiar su comunidad. Era un hombre multifacético, por lo cual fue una de sus actividades de manera personal, era componer música en el que reflejaba su indignación acerca de los hechos que se cometían en su pueblo. Esto conllevó a su determinación de fomentar los derechos humanos que todos poseemos, por lo que incitaba a los demás a que pudieran exigirlos. Su caso fue trascendental, ya que debido a su desaparición forzada que fue víctima el señor Radilla Pacheco, implicó realizar denuncias formales ante autoridades como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, sin dejar de lado las demás violaciones que se cometieron por parte de los integrantes del Estado, la cual fue denominada como Guerra Sucia, en la que se cometieron crímenes de lesa humanidad, con su propósito despiadado en la persecución y detención de forma injusta a opositores, siendo así que fue un caso que efectuó gran cambio, mismo que fueron plasmados en la sentencia de la Corte. Esto debido a que en el Estado de México se cometieron violaciones a los derechos humanos como sería el derecho al reconocimiento de personalidad jurídica, al derecho a la vida y derecho a la integridad personal, derecho a la libertad, derecho a la protección judicial. De igual forma, esto conllevó no solo a los derechos consagrados de la Convención Americana, sino también para las violaciones que se ejecutaron en la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada, además de la implementación de programas referentes a la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, acorde a los límites de la jurisdicción penal militar. Asimismo, para culminar mi opinión sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco y lo anterior mencionado, puedo determinar que en virtud de la persistencia de sus familiares por dicho caso y el resultado mismo que se obtuvo, se fomentaron grandes cambios en el sistema jurídico mexicano, ya que fue el primer caso relevante para que la Corte Internacional de Derechos Humanos efectuara cambios estructurales de gran importancia para la vida pública del país. Reciba un cordial saludo. Gracias.